Entonces les contaré que el trabajo que deben presentar para la primera evaluación constituye, de acuerdo a la pauta, yo diría que la pauta es un resumen, ¿no? Pero para este trabajo deberían escribir a lo más una hoja de introducción, y en esa introducción deben poner el contexto donde se da la investigación, el porqué de la investigación, y citar algunos autores que ya hayan revisado en publicaciones científicas. Y esas publicaciones científicas, recuerdan ustedes que ya pueden acceder a la biblioteca, se los enseñé cómo acceder, ¿se acuerdan? Entran a la biblioteca y ahí para investigación. Y si tienen algún problema y necesitan ayuda, escríbanle a la persona a la biblioteca para que les ayude a buscar el tema. Y para eso las palabras clave son súper importantes. Por ejemplo, yo sé que Camila Cueto está trabajando sobre atención y ejercicio físico de alta intensidad, ¿ya? Entonces ahí ya tiene palabras claves para buscar. Diego, yo sé que está trabajando en un programa para mejorar algunas cualidades físicas. Esas cualidades físicas son las palabras clave. Cristian, ¿en qué estás trabajando tú? Era sobre el ejercicio físico en los profesores por el estrés. Entonces ahí tenemos estrés y gimnasia pausa. ¿Te fijas? Eso, la pausa activa. Pausa activa. Entonces, esas son las palabras claves que deben buscar para acceder a la información científica, y cuando no pueden acceder por las plataformas que hemos revisado, escríbale directamente a Civupla y ellos le ayudan a buscar esa información y le dicen dónde está y le dan los accesos. Incluso a veces le bajan algunos artículos. ¿Ya? También deben consultarle a personas que ustedes crean que son expertos. Pregúntenle para que ellos le ayuden. Entonces, cuando hacen el contexto en la introducción de su proyecto de investigación, van a incorporando esta bibliografía, estas publicaciones, ¿ya? Por ejemplo, decir que Burgos en el año 2014 publicó un artículo en el que señala que y afirma que, sin embargo, en el año 2016, Cortés, en su artículo que se dio, señala exactamente lo contrario, por lo tanto hay versiones contrapuestas. Por lo anterior, es que usted quiere indagar en este estudio y va a tomar la posición de Burgos o Cortés para, en fin, y así va tejiendo la idea de cómo generar el proyecto de investigación con el problema de investigación hasta llegar a la pregunta-problema. ¿Se fija? Por estas razones, entonces, el problema que se plantea estudiar es, y ahí aparece la pregunta-problema. Para abordar este problema se propone lo siguiente, o el siguiente objetivo general, con los siguientes 2, 3 objetivos específicos. La hipótesis que sustenta este estudio es, y ahí tiene que hacer una afirmación, es decir, si usted plantea, por ejemplo, un programa, decir que el programa provoca beneficios o mejorías estadísticamente significativas, etcétera, etcétera, etcétera. O decir que existe una correlación de sobre 0.6, sobre 0.7 entre el programa y no sé qué, la condición física, en fin. Y ahí tiene que ir elaborando este tejido para hacer la lógica de la investigación. Así, cuando usted después llegue ya a buscar en el marco teórico,
no salirse de esa ruta que usted mismo ha señalado, producto de la conversación con otros expertos, la conversación conmigo, la conversación entre ustedes y las decisiones que haya tomado. Así eso le permitirá ir avanzando sin desviarse, a menos que encuentre una información demasiado interesante, demasiado importante que lo haga o la haga cambiar de opinión. Entonces, en esa primera parte, en ese primer trabajo que debe entregar, debe estar en una hoja o dos, claramente señalado en la introducción y el problema de investigación en el cual está empeñado en desarrollar, y para lo cual usted debe recurrir necesariamente a una revisión de literatura para proponer eso. Si no tiene revisión de literatura, no es aceptable en ningún medio que usted proponga un proyecto si no está apoyado en algún documento, en algún artículo, en algún libro, en alguna experiencia que esté apoyada por evidencia científica. Así que eso es muy, muy importante. ¿De acuerdo? ¿Cuándo se entrega ese trabajo? Ese trabajo, la próxima semana tendremos semana de receso. Pero yo quiero que usted además disfrute del receso. Así que el trabajo que usted debe entregar, lo debe entregar el día lunes 10. Durante todo el día, naturalmente, no tiene que ser antes de la clase, porque yo eso después lo reviso por escrito, ¿ya? Y después seguramente voy a ir haciendo reuniones individuales con cada uno de ustedes, si es que fuera necesario, para ir mejorando y apoyándolo en el desarrollo de su proyecto, ¿ya? ¿Les parece bien así? ¿O tomamos otra decisión? Pero me parece que está buena esa decisión, ¿eh? Profe, ¿qué hay que entregar exactamente? Me perdí un poco. Entregar lo que está puesto en la pauta que les envíe hasta la justificación del problema. Entonces aparece el título de su trabajo. Después aparecen unas 2 páginas. No usen ese formato, sino que en esta etapa expándanse nomás. Después lo vamos a achicar al formato al final. Expándanse nomás. Unas 2 páginas donde haga una presentación del problema de investigación con la evidencia científica, apoyado en artículos científicos, apoyado en libros, apoyado en autores, apoyado en expertos. Ya unas 2 páginas de eso. Después de presentado el problema aparece la pregunta de investigación. Un qué, un cuánto, cuál es la relación, cómo se relaciona, en fin, pero que sea claro de manera que sepamos cómo lo vamos a medir. Luego el objetivo general y los objetivos específicos. A partir de ese objetivo aparece la hipótesis, que puede ser una hipótesis de trabajo o una hipótesis estadística. Ahí lo conversaremos con cada uno para ver lo que conviene más, ¿ya? Porque en los estudios cualitativos se pone una hipótesis de trabajo, pero en los estudios que son más, que usan números ya intervalares o usan cifras o datos que sean continuos o de razón, esos emplean ya estadísticas un poco más duras y ahí la hipótesis tiene que ser una hipótesis estadística, ¿ya? Y luego de eso viene lo que se llama la delimitación del estudio, que también le subí a su aula algo para delimitar la investigación. La delimitación temporal, cuánto tiempo va a durar, qué sé yo, la primera etapa, la segunda etapa, la tercera etapa. Espacial, ¿dónde se va a hacer? Se va a hacer en tal parte, qué sé yo. Personas, ¿qué personas van a incorporar?
personas jóvenes de 10 o 20 a no sé qué, mujeres, hombres, qué sé yo, que tengan tales características. Delimitar en términos generales su investigación, ¿ya? ¿Cómo va a medir? Utilizando el método no sé qué, utilizando el instrumento no sé cuánto, utilizando un cuestionario que se elaborará para ello. No es necesario poner el cuestionario, sino que mencionar cómo se va a medir. Y después de eso viene la justificación de la investigación. ¿Por qué hacer esta investigación? ¿A quién le importa? ¿Cuál va a ser su contribución? ¿Cuál va a ser su aporte? ¿Dónde va a publicar estos datos? ¿Ya? Para entender que si hacemos una investigación es porque es importante. Entonces, podría suceder que usted hace un bonito proyecto y como revisó poca literatura, al final alguien le podría decir, pero si esto ya fue estudiado, pues ya están publicados los datos, ¿para qué lo va a hacer? Y ahí uno se le viene todo. Entonces, por eso es importante revisar la literatura, revisar lo que está escrito, para que usted después pueda hacer una buena justificación y defensa de por qué hacer esta investigación. ¿De acuerdo? Por ejemplo, no tiene que ser tan interesante que le importe a todo el mundo. A veces es un mundo bastante reducido. Por ejemplo, como decía Latais, el mundo del circo. Muy bien, pero ya es importante incorporar ciencia en el mundo del circo. ¿Ya? En el mundo del deporte, en el voleibol iniciación, pues bueno, hay que justificarlo. En el fútbol de iniciación, pues bien, hay que justificarlo porque es importante enseñar a partir de la táctica y no enseñar a partir de la técnica el fútbol. Y después, ¿cómo se comprueba eso? Ah, porque los niños, los deportistas, las niñas, son capaces de ejecutar estos principios de juego. Por ejemplo, salir jugando por los lados o ganar línea de fondo y centrar, en fin, los principios. En fin. Ahí el experto en fútbol sabrá cómo hacerlo. Hasta ahí la tarea. ¿De acuerdo? Apoyado al final con la bibliografía que han utilizado hasta ese momento. ¿Mm? Bonito tu gato, Andrea. Les voy a mandar de todas maneras un link para que tengan un libro de investigación, ¿ya? En ciencias de la actividad física, ¿ya? Se los voy a mandar para que facilitarles la tarea de ir revisando con esto. No, Andrea, si está muy lindo, se me encantó el gato, ¿ya? Me relaja ver una persona y además un regalón en la pantalla. Entonces, ¿alguien quiere exponer su avance hoy día? Ah, el Diego envidioso, Diego envidioso. ¿Alguien quiere exponer su nivel de avance hoy día? Nadie. Yo quería hacerle una pregunta, profe, ¿Ya? respecto al tema, porque, bueno, como que igual lo he ido modificando en el camino, yo creo que a todos nos pasa que vamos Tomando cambiando decisiones. ciertas cosas, sí. Sí. Entonces, yo la hipótesis que tengo, o sea, el título como provisorio que tengo en estos momentos, sería efectos de un programa de entrenamiento concurrente en casa sobre la composición corporal de mujeres jóvenes sin experiencia en entrenamiento de fuerza. Mejor. Ya, esa era mi duda porque... y lo otro es que lo que tenemos que entregar entonces esta pauta la ocupamos como más o menos como guía, pero no es necesario ir pauteándolo así tan... Claro que sean 20 líneas, 30 líneas. No, no, no. Ahora expándanse nomás. Ya. ¿Ya? Por ahora, expándanse nomás. Porque Ya. después, más adelante, esa la van a tener que hacer cuando tengan que defender su proyecto. Porque ese proyecto que ya cuando vamos a la etapa final,
Ya cuando está hecho todo el marco teórico, cuando esté hecha la metodología, los instrumentos, ahí usted lo expone en 20 minutos y el resto actuamos como si estuviéramos en un congreso científico. Hacemos preguntas y usted argumenta por qué, qué sé yo, ¿ya? Para que aprendamos a preguntar respecto a dudas, hacer sugerencias y también manifestar acuerdos y desacuerdos y los por qué. Y la persona que expone, usted, bueno, argumenta por qué, no sé qué, o tomó esta decisión por tal razón, bla, bla, bla. Y esa es la nota final. Pero antes yo ya tendré el documento en mi poder, que sería la nota semifinal, la segunda nota grande. ¿Ya? Ya. Esa es la idea. Profe, yo tengo una duda, le puedo preguntar. Dime, Rodrigo, por favor. Sé que no tenemos que guiarnos tanto, o sea, es una guía a la pauta, pero Sí. tengo una duda entre presentación del problema, que obviamente es presentar el problema, y definición del problema. ¿A qué se refiere esa? Ya, cuando tú presentas el problema, por ejemplo, voy a hablar sobre inteligencias múltiples. ¿Ya? Presentar el problema. En la última, a partir del año 94, Goleman presenta una teoría respecto a inteligencias múltiples, y estas inteligencias múltiples luego son abordadas por otros autores que incorporan más inteligencias. Al comienzo eran 4, hoy día son 7 inteligencias múltiples, bla, 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 bla. Ahí estoy presentando el problema. Y ahora lo empiezo a definir. Ahora, ¿cómo se aplican en la definición esas inteligencias múltiples en educación física, en la clase de educación física? Notablemente las inteligencias múltiples que más se aplican en el área de la práctica del ejercicio físico son del área kinestésica. Entonces, ¿cómo se mejora la inteligencia múltiple en el área kinestésica? Si es que la clase, y te fijas, y ahí ya empezamos a centrar el problema. Antes presento el problema y ahora empiezo a definir el problema. Lo llevo en de la lo más clase general a lo más específico. Exactamente, eso es. Ah, okay, Eso okay. es. ¿Ya? Es lo que yo digo, el contexto, para poder ir entendiendo por qué nos vamos a meter en una sola inteligencia si hay 7, en la inteligencia kinestésica, y por qué en educación física, bueno, y por qué en octavo básico, y ahí voy justificando y achicando el problema, ¿ya? Hasta Me diseñarlo. comprendo. Esa es la idea, de ir de lo general a lo particular para que quede claro. ¿Mm? ¿Qué es lo que ocurre con la investigación científica y con el método científico? Que si yo leo una investigación, una tesis, un artículo científico y es de buena calidad, yo después, como persona que entiende un poco el tema, podría rehacer completamente la investigación. Porque usted puso etapa por etapa qué autores consultó, entonces yo también puedo consultar y llegar a las mismas conclusiones. ¿Qué método empleó? Puedo ocupar el mismo método y debería darme los resultados muy similares a los suyos o idénticos. Y eso es el método científico, que yo puedo verificar lo que usted puso a prueba como una hipótesis. ¿Te fijas? Por eso es muy importante el contexto de cómo ir desde lo general a lo particular para que quede todo muy claro, y eso después poder generalizar la información a otras poblaciones, a otros países, en fin. ¿Ya? Sí, profe, Diego, ¿te muchas queda gracias. claro? Sí, profe. Perfecto. Rodrigo, ¿quedó claro? Sí, profe, muy clarísimo. Bien. Manuel, ¿recibiste mi información en el fútbol? Porque ahí tú tienes que hablar sobre algún o algunos principios. Manuel está proponiendo, les cuento a todos, un programa de entrenamiento de enseñar el fútbol en alguna edad de niños que se están iniciando a partir de la enseñanza de la táctica, es decir, a partir del juego. Porque el fútbol antes tradicionalmente se enseñaba a partir de la técnica. Le enseñaban conducción,
golpear el balón, pase, pues, pero ahora la idea es que los niños jueguen y aprendan algunos principios. Por ejemplo, que cuando viene un atacante uno tiene que ponerse entre mi arquero y el atacante. Si soy defensor. Que cuando soy defensa tengo que salir jugando por los lados, no por el medio. Cuando soy atacante tengo que tratar de lograr línea de fondo y hacer centro o pases hacia el área. Entonces, ¿qué principios son para después medir? Porque decir, bueno, si enseñamos a partir del juego, nuestros alumnos van a ser mejores jugadores. Pero mejores jugadores es una palabra muy amplia. ¿Mejores jugadores en qué? En que aplican algunos principios del juego, como por ejemplo, lograr línea de fondo o pasar, en fin, los principios que ustedes manejan. Ahí es donde ustedes se hacen expertos. ¿Ya? Dylan, ¿cómo va tu trabajo? Cuéntame. Bueno, avanzando de poco, no he avanzado mucho en la semana, pero el fin de semana me metí a algo, le metí un poco mejor el área de estudio y ya tengo más o menos las bases de cómo hacerlo. Ya, ¿en qué vas a trabajar? En lo mismo en relación a la bocha, pero en estudiantes escolares, más que Perfecto. universitarios. Perfecto, entonces avanza rápido porque mientras más avance es más fácil poder ayudarte, porque yo quiero dejar bien ordenado esta parte para después ya entrar a hablar del marco teórico. ¿Ya? Que hoy día voy a dejar un esbozo nomás adelantado del marco teórico. ¿Ya? Camila, ¿has avanzado algo? ¿Has tomado No más mucho, decisiones? la verdad, profe, pero lo voy a avanzar para la próxima clase. Sí, vayan tomando decisiones para poder ir ayudando. Muy bien. Hablemos Profe, ahora otra duda que sobre... tengo antes de empezar. Rodrigo, dale. Que la próxima semana usted también se ha tomado un receso total o se pueden mandar un email preguntándole Mándenme algo, todo lo que cualquier cosa. quieran la próxima semana. Y ahí esta semana, no se preocupe. Ah, ok. ¿Ya? Mándenme nomás. Ok. ¿Mm? Bueno, muchas gracias. Sí, no, yo sigo funcionando porque tengo que seguir estudiando. Sí. Para mí el gran problema es encontrar ejemplos que ustedes me puedan seguir. ¿Ya? Porque, por ejemplo, aquí no, todavía ni siquiera hemos esbozado lo que es investigación cualitativa. Estamos en investigación cuantitativa. Pero en lo cualitativo, por ejemplo, medir la calidad, por ejemplo, medir la percepción, medir la opinión de las personas, no hemos hablado de eso. Hemos hablado de centímetros, de metros, hemos hablado de una métrica para medir inteligencia de algún tipo, hemos hablado de la métrica para medir atención, para medir estrés, en fin. Pero, por ejemplo, no hemos hablado, y eso lo vamos a hablar más adelante cuando volvamos del receso, sobre investigación fenomenológica. Y un breve adelanto. Hicimos un estudio hace muchos años en la isla de Pascua. ¿Ya? Y en la isla de Pascua las personas tienen una visión especial del mundo y de la vida. Entonces quisimos saber un poco sobre eso y yo me quedé a vivir una temporada en la isla de Pascua. Entonces, como en esa época bailaba un poquito, yo toco instrumentos, bla, bla, me quedé una temporada para poder ir entendiendo a la gente de la isla de Pascua. ¿Qué es lo que fui aprendiendo? Primero que es muy difícil saber quién es pascuense. Es difícil. Porque, por ejemplo, hubo una época donde barcos chilenos tomaban a la gente de la isla de Pascua y se la tomaban como esclavos y se los llevaban a las guaneras peruanas y los vendían allá. Entonces hubo un momento en que la isla de Pascua no sobrepasó las 100 personas.
de habitantes. Y por otro lado, muchas migraciones de diferentes partes, de diferentes países, y la lengua de Nanga Rapa Nui fue cambiando. Y por ejemplo, hay personas que tienen apellido Teave. Y cuando quisimos encontrar la raíz del apellido Teave, porque pensamos que Teave era pascuense, era polinésico. No, Teave es una deformación del apellido Chávez. Ah, entonces no era cuestión de conversar y que la gente, sino que había que vivir eso, estudiarlo con calma, conversar con la gente, qué sé yo. Después el apellido Tepano. Tepano, a todas luces, parece un apellido polinésico. Pero Tepanos viene de Estefanópulos, de Esteban, y que finalmente lo deforman y queda como Tepano. Allá no existe la letra R. Por ejemplo, había una discoteca que le decían La Piriti, pero era Piditi, porque el nombre era de Pérez de Tudela, que alguna vez fue para allá, que fue un presidente de un país X, fue para allá, entonces a esto le vamos a poner Pérez de Tudela, Piditi, pero como no existe la letra D, le ponían Piriti. Entonces, todas esas deformaciones, eso se estudia con otra métrica. ¿Te fijas? Y esos son estudios cualitativos, que son muy importantes. Por ejemplo, un estudio cualitativo que tomé yo era ¿cuál era la diferencia entre que profesores de educación física hicieran clases de educación física a mujeres y hombres y profesoras de educación física le hicieran clases a mujeres y hombres? La opinión generalizada es que da lo mismo, que no importa eso. Sin embargo, en los colegios, en la gran mayoría, a las mujeres les ponen profesoras mujeres. Y es porque detrás de eso hay una historia. Y esa historia, ¿por qué se escribió? ¿Cómo tenemos conciencia de eso nosotros? Y eso ya es otra forma de estudiar el tema, ¿te fijas? No se puede medir. Yo puedo preguntarle a 100 profesores y los 100 pueden tener una idea, pero ¿de dónde salió esa idea? ¿Cómo llegaron a esa idea? Eso va haciendo que cambie entonces nuestra percepción respecto a cómo abordar un problema de investigación de esa magnitud, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo piensa la cultura mapuche respecto al universo? ¿Cómo piensan la gente de ciudad de Valparaíso respecto a la cultura y al universo? Ahí entonces tendremos que emplear otras formas de investigar. ¿De acuerdo? O cuando queremos investigar, por ejemplo, hacer un estudio biográfico de una persona muy destacada. Aquí en la misma carrera de ustedes, tiene un personaje histórico, ¿eh? A la profesora Nelly Orellana. ¿A alguien se le ha ocurrido, por ejemplo, qué estudió, dónde estudió, por qué estudió educación física, es soltera, casada, tiene hijos, qué sé yo, bla, bla, por qué insiste, bla, bla, bla? ¿Qué es lo que ha escrito, qué es lo que no ha escrito, dónde va, en fin? Porque es un personaje de la historia, ¿no? Bueno, ahí hay que estar de otra manera, ¿te fijas? En fin, y eso corresponde a los estudios cualitativos. Y en general, los estudios que han presentado ustedes, los proyectos, ahora son cuantitativos por la forma en que van a expresar la información. La forma en que van a expresar la información va a ser en números. Por ejemplo, Diego va a ver la relación entonces la relación es de 0,8. Andrea va a presentar y decir, existe diferencia significativa entre el comienzo y el final, de un 0, no sé qué por ciento.
Cristian va a decir, baja el nivel de estrés en un 0,8 porque no sé qué, bla, 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 bla. Manuel dice, los alumnos aplican tantas veces la forma de juego que antes no aplicaban. Entonces puede, ¿ya? Dylan dice, va a mejorar la velocidad en tanto y la precisión en tanto. Camila va a decir, va a mejorar en un índice de... Y esos son números. Entonces, la investigación cuantitativa expresa su información en números. Y la cualitativa la expresa en argumentos. Puede ser que una investigación pueda ser cualitativa y cuantitativa, una parte cualitativa y la otra cuantitativa. Supongamos, Andrea, que va a hacer ese estudio para determinar la calidad de la fuerza X, bla, 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 en mujeres, que no tienen experiencia. Pero después les puede preguntar, ¿qué opina de esto? Y obtiene la percepción, la opinión. Puede entrevistarlas a ellas y puede ir haciendo agrupaciones respecto a qué piensan de eso. Y ahí tiene por un lado un aspecto cuantitativo, que es la cantidad de fuerza, y por otro lado un aspecto cualitativo, tratar de interpretar lo que ellas piensan. Sí, profe, a eso había pensado, si además como extra se podía preguntar como una entrevista, como si se habían sentido bien o qué percepciones tuvieron durante el proceso. ¿Se puede hacer eso? Exactamente, y ahí es una cosa muy interesante porque no solamente toma a la persona como número, sino que también la tomas como un mundo que opina, que expresa, que dice, porque yo creo que a ustedes, sus mamás alguna vez les dijeron a cada uno de ustedes, mira, no me importa lo que pienses, lo que hay que hacer en esta casa es esto, esto, esto. Claro, entonces ahora investiguemos por qué la mamá toma esas decisiones, cómo las toma, por qué toma, eleva la voz, por qué se implanta así. Y ahí tenemos otro mundo por descubrir, y eso no es cuantitativo, ¿ya? Es cualitativo, ¿te fijas? Entonces, para entrar en el mundo cualitativo, uno tiene que haber sido un muy buen investigador cuantitativo primero, porque hay que aprender a observar, hay que aprender a medir, hay que aprender a tomar tiempo, hay que tener calmas, hay que, en fin, todo eso se aprende, y se aprende haciendo lo que están haciendo ustedes, que por lo que me doy cuenta son expertos en un área. Ahora, ¿cómo hacer ciencia a partir de lo que ustedes saben, cómo a partir de lo que conocen, y cómo esa ciencia va a hacer que ustedes ahora empiecen a publicar, que empiecen a generar información, que empiecen a crear artículos, a crear documentos para que los demás vayan aprendiendo del método científico que usted está aplicando a lo que tanto le gusta? Entonces, ahí tenemos dos diferencias entre cuando hablamos de investigación. Una que es la cuantitativa, y ahí están los que se llaman los científicos positivistas. Es decir, no me diga lo que usted piensa, mídalo. ¿Ya? Y está la investigación cualitativa, que te dice, no me explique nada con números, dígame lo que siente. Ahora, ¿cómo yo interpreto lo que siente Camila? Ahí tenemos que entrenarnos. ¿Te fijas? Y eso se llama fenomenología. Tratar de ponerme en el lugar del otro. Y para eso no puede ser con una entrevista. Tengo que conocerlo, saber de su vida, por qué ha llegado a esto. Para esa empatía, poder hacer que se convierta en información. Pero no nos podemos poner tan empáticos que nos pongamos fanáticos. Como por ejemplo, todos mis amigos que han ido a la isla de Pascua después defienden a los pascuenses como si fueran pascuenses.
Entonces, cuesta mantener el equilibrio y ser objetivo con esta información. Oye, no me había pasado, tengo que hacer un pequeño reclamo, pero no a usted, porque me dice que mi hora de clase se está acabando. Dice que queda 1 minuto y algo. Sí. ¿Alguna pregunta, alguna consulta hasta ahora? Yo tengo una pregunta, profe, si en lugar yo, por ejemplo, de usar como variable la composición corporal, puedo modificarlo a simplemente la circunferencia de cintura, porque la circunferencia de cintura se usa como indicador de adiposidad central y está asociado a riesgo cardiovascular, entonces, ¿Ve que tiene la y, justificación? y lo Entonces, puedo medir, y las personas se pueden medir en la casa simplemente, no es... y ahora tiene que buscar los papers para respaldar eso que me está diciendo porque está perfecto. Ya. Esa es la idea. ¿Alguien más? ¿Alguna preguntita? Profe, ¿va a volver a entrar? Si ustedes me dicen, volvemos a entrar. ¿Te parece, Diego, que volvamos a entrar o no? Sí. Ya, me voy y vuelvo. Chao. Vuelvo en 4 minutos.